Hola amigos, nuevamente estamos aquí desde la plataforma cultural FILSIC transmitiendo este podcast Entre Páginas, este programa que estamos construyendo de manera bastante cariñosa, yo diría, con ustedes, y con un esfuerzo no menor, porque queremos poner en valor el talento local. Hemos entrevistado autores nacionales, pero el talento local existe mucho, ¿ya? Autores que escriben ya sea narrativa, que escriben otro tipo de cosas, poesía. Queremos de un otro modo que usted lo conozca, que usted se acerque, que usted sepa que existen y que también pueda disfrutar de parte de la obra y la narrativa y la poesía de autores que probablemente no compraría habitualmente, el que no conoce, no estamos dentro de la industria editorial, y aquí en la región de Antofagasta hay un talento no menor, un talento grande, y que hay que aceptar y que hay que aprender a conocer. Cuando uno conoce, disfruta las cosas. Además, cuando uno lee, la lectura no hace bien a todos. Lo mejor del mundo es leer. Leer te hace mejor persona, leer te hace un ser humano más completo, más íntegro. Yo soy un fanático de la lectura y siempre la voy a proclamar como tal. Y estamos aquí gracias al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, a través del Fondo del Libro de la Lectura, que nos financia este podcast, este esfuerzo que hacemos durante el año para poder llegar a ustedes y que nos siga a través de su celular, nos siga a través de su tablet, nos siga a través de su Smart TV, nos siga a través de su computador, de todos los medios que hoy día tiene disponible para seguirnos en Plataforma Cultural FILSIC, a través de las redes sociales de FILSIC Antofagasta, Radio FM7 y Antofapop por ahora. Así que en un momento más volvemos, vamos a conversar con una autora muy especial, ella es de Mejillones, ¿ya? Y vamos a conversar sobre poesía. Qué cosa más maravillosa conversar de poesía, yo que vivo la poesía la disfruto como algo de la cabeza. Así que vamos a una pausa y volvemos enseguida a conversar con Ana Quena. Ya estamos de regreso, lo prometido es deuda. Siempre digo la misma frase cuando volvemos de comercial de, oye, cámbienme el libreto, ¿no? Lo prometido es deuda, pónganme alguna cosa. Voy a dedicarme a la poesía en este, voy a hacer algún poema cuando volvamos nuevamente de los comerciales para romper esquema, digo yo, ¿ya? Como dijimos, íbamos a conversar con una autora muy especial. Ella es Ana Quena Campuzano. Ella es mejillonina, ¿ya? Ella está dedicada básicamente a lo que estamos dedicados mucho a la gente, que es a trabajar de uno u otro modo vinculado con el mundo de la minería, ¿ya? Y que está bien, porque en el fondo lamentablemente uno quisiera vivir del mundo de las letras. Es un desafío muy difícil, más todavía de la poesía. Ana Quena, ella, como decía, es mejillonina, ella es una poeta que tiene mucho sentimiento, una poeta muy sentimental, muy profunda, y una poeta que se ha atrevido de repente a escribir algunas cosas bastante interesantes. Yo la vengo siguiendo hace bastante rato, quería tenerla acá de un otro modo. De hecho, no te habías acercado a nosotros como FILSIC, y creo que eso es un pecado no menor, ¿ya? Así que, primero que todo, Ana Quena, bienvenida a este espacio. Gracias. Bienvenido contigo, me gusta mucho tenerte acá. Gracias. ¿Cómo estás tú, Ana Quena? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo ha estado todo bien? ¿Tu vida bien? ¿Todo bien? Mi vida súper bien, sí. Eso es una maravilla que tú estés, o sea, ya habla de alguna cosa. Ana Quena, a ver, tú eres analista, ¿cierto? Tú te desarrollas por el mundo de la administración de empresas como análisis organizacional. ¿Cómo es hacer eso y estar pensando en la poesía? Porque uno cuando uno es poeta, llevo años en este tema, nunca la poesía te abandona. ¿Ya? Claro, andáis en cada cosa que así, tratando, sí, pensando y recitando. Y ¿cómo es tu vida? Yo creo que ya es algo orgánico, porque en algún momento, hace años, como que me cuestioné esto de trabajar en algo que no tenía que ver con lo que yo realmente quiero hacer en mi vida, que es escribir. Pero yo pienso que, a ver, trato de ver así un poco esto, porque mi cerebro igual funciona de manera creativa. Trato de verlo como que hay veces en que ando mucho más reflexiva y es mucho más fácil escribir un poema. Me llega el poema. Pero otras veces no puedo forzar esa pulsión de escribir y la ocupo para gestionar. Y esto del trabajo lo veo de la misma manera. O sea, siento que en todas partes hay un espectro para poder inspirarte a escribir. Entonces, al principio sí me lo cuestionaba, pero hoy en día no, porque a diario tengo una interacción con gente, conozco siempre gente nueva, también tengo un trato mucho más humano, más que laboral, entonces siento que eso hace que esa rutina no sea tan fome y que no esté tan ausente de arte o de creatividad. Pero en general es algo sumamente normal. Mira, a ver, sí, yo he conocido grandes autores que trabajan en cosas inimaginables, ¿ya? Claro. De repente
Por ejemplo, yo te dijera Raúl Zurita, ingeniero civil, Claro, él trabajaba en el ingeniero MOP, civil, exactamente. él trabajaba en el Sí, MOP y es trabajaba verdad. en distintas cosas, entonces uno no se lo imaginaría, ¿ya? Claro. Porque no tiene por qué imaginarse, No, porque no. a los autores lo ven básicamente pensando dentro de su obra y que uno vive Claro. en la obra, porque en general también hay mucha ignorancia respecto a lo que uno hace cuando Sí. escribe, de la gente que escribe, ¿ya? Pero una cosa tampoco no quita la otra. No, o no, sea, en absoluto, sí, sí. es bastante válido. Mira, en este mundo, como me dijo alguna vez un gran poeta peruano, hay que sobrevivir, ¿ya? Hay que sobrevivir, Y hay que exactamente. sobrevivir porque las letras no te dan para sobrevivir en un No, mundo por negro. más que tú quisieras, es re No, complejo. menos el pariente pobre en la poesía. Igual, de alguna forma uno arma ese espectro, ese abanico de posibilidades creativas para poder salir a flote en ese sentido, pero no se puede siempre, o sea, si estoy como... No, es difícil. Es difícil. ¿Cómo es tu día a día, Anaquena? ¿Qué haces tú? ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué es lo Mi que día a día, bueno, en este momento estoy un poco atrapada por mi trabajo, lo que eso no impide que yo esté creativo, que pueda avanzar con mi literatura. Entonces, pucha, me levanto súper temprano, programo mis días, llego a una rutina laboral de estar todo el rato proactiva, gestionando. Lo que hago mucho es gestionar. Y de repente, o sea, estoy todo el rato también pensando y escribiendo, como que no puedo separar las cosas. Entonces estoy trabajando y se me viene un poema, se me viene una reflexión Y y lo yo puedo dejé pescar el por- Word de mi computador y escribir y nadie me va a decir nada. Entonces, como que así lo intercalo. Más allá de tener proyectos, por ejemplo, a ciertos tiempos que no sé, pues, por ejemplo, trabajar en un libro, estoy trabajando en un libro ahora que quisiera darle mucho más tiempo y energía, pero mi rutina laboral en este momento no me lo está permitiendo como yo quisiera. Bienvenido al mundo real, que Sí, estamos en el mundo real sí, todos. en pero este igual negocio. uno hace todo para lograrlo. O sea, Sí, por supuesto, sí, cuando detrás de esto hay una pasión, ¿ya? Yo claramente tú impregnas de pasión cuando haces este tipo de cosas, sin conocerte no sabía que eras muy apasionado de esto. Sí, Cuando uno impregna de pasión, cuando uno tiene una pasión y la pasión es de este tipo de cosas, jamás te la sacas de la cabeza. jamás, ¿ya? jamás. Jamás te la sacas de Lo la va a cabeza. igual lo va a lograr, o Sí. sea. Pero también te empiezas a cuestionar todo. Eres uno Sí, muy cuestionador, permanentemente sí. lo he hecho bien, mal, Claro, ¿para qué me estoy dedico a bien, él? ¿Para qué sí, estoy es perdiendo verdad. el tiempo? No estoy perdiendo el tiempo. Sí. Mira, la poesía es muy de estado de ánimos, ¿ya? La Sí, poesía es muy de total. sentimiento. Es Yo digo que yo he tenido la suerte que me han publicado en varios países y ahora van a publicar en Cuba, van a publicar en Argentina. Qué bueno. Yo he tenido la suerte de decirle a la gente cuando me preguntan, ¿no? sobre el tema de la poesía, cuando mejor escribo cuando estoy triste. Ah, ok. Cuando estoy con cuando quiero desahogar, cuando sale. En el fondo la poesía es sentimiento. Claro, Hay mucho de es un sentimiento muy canalizador, profundo, muy claro. profundo. Cuando estoy alegre, toda la vida resuelta, feliz, contento, te pones al lado del computador y no sale nada. Claro. Porque no estás sufriendo, ¿ya? No estás sufriendo necesariamente. Una vez me dijo el mismo Zurita, me dijo, hay que sufrir para escribir, ¿ya? Claro, Como él me cuando decía, uno sufre también está, hay claro, que está sufrir por para medio escribir, esa- pato. Así me decían sí, en ese está esa canalización de, Entonces, sí. de entender ese sentimiento más profundamente. Y más todavía cuando uno escribe poesía, tiene los sentimientos a flor de piel. Siempre. Es más sensible de Más lo habitual. sensible, sí. Más, bueno, la gente común y corriente dirá que es más sentido que lo habitual. Sí, por Sí. cierto. Es más, ¿cómo se llama? Es Está más apasionado que lo hipersensible. normal y hipersensible Sí. que lo normal. Sí, porque uno se abre un poquitito a los sentimientos a tratar de no negarlos. No ¿ya? los niegas. No negarlos, recibirlos y a través de eso. ¿Eso te pasa a ti, Me Anaquena? pasa siempre, o sea, siento que siempre estoy a carne abierta, sintiéndolo todo, no, y tampoco me lo cuestiono, o sea, me lo permito. Creo que ya he aprendido a ver, nunca yo he mirado la vida como que necesariamente todo tiene que ser felicidad. No estoy predispuesta a que todo sea felicidad, porque la mayoría de las pulsiones que vienen a mí me hacen receptar y poder tener otros aprendizajes al respecto. Pero pienso que, a ver, no necesariamente necesito idealizar una sensación y me abro a sentirlo todo, no cuestiono, me permito sentir. En general, que también cuando uno está en este mundo de la poesía y todo, es una persona realmente entregada. Sí. Que lo entrega todo desmesuradamente muchas veces. Desmesuradamente, exactamente. Y así también viene el apaleo. Claro. Pero después está aquí el cuaderno, el lápiz y la pluma para ayudar
a volver a encauzarte, volver a la normalidad y queda la obra escrita, queda el testimonio, Claro. el testimonio es muy bueno. Eso te ha pasado seguramente, Ariana. Sí, no tengo ni siquiera que preguntártelo, te miro y yo seguramente... con los libros que he publicado está todo ahí plasmado. Sí, seguramente En el aquí y eso. ahora. Y basta a Con mirarte, eso. vas a saber que eres muy apasionado en la vida. Muy ¿ya? apasionada. Entonces uno, cuando ve a alguien apasionado en la vida, sabe inmediatamente cuáles son los pros y contras. Más allá que haya también un sentimiento de racionalidad, Claro. que uno la vida te ha enseñado a poner el Sí, freno. a poner ¿ya? ese freno, sí. A poner ese freno. Pero Es eso así. no quita tampoco que uno sea así, porque esa es como la esencia de uno. No, ¿Cómo uno absolutamente. la va a poder negar? No pueden negarlo, porque No. uno puede evolucionar, que es distinto. porque Claro, en el fondo o puede también moverse, saber, es como dar y quitar. uno está en el plano, en el plano de sensibilidad. Mira, con los años, yo tengo experiencia, con los años uno ha aprendido que nunca dejar de ser sensible. Lo que pasa es que va a construir caretas, que es distinto. ¿ya? Exactamente. Aprende a construir caretas que ya de repente los golpes de la vida, muchos golpes de vida de gente que uno ha querido, traiciones, que sé yo qué pasa, te van marcando. Pero yo creo que no hay que tener miedo. No se trata de miedo, te van marcando en términos de decir, ¿sabes qué? Si antes entregaba 10, ahora voy a seguir entregando, voy a entregar 9 u 8. Claro, Nunca claro. voy a entregar 5, No, porque ya no lo soy, ya sabes. no soy así. No, ya lo sabes. Pero claramente pongo un poco más de freno, porque en el fondo la vida te enseña. Yo ya que pasé las 50 décadas, ¿Verdad? sí, yo tengo 55 Se años, nota. no tengo ningún reparo en decirlo. Yo tengo experiencia, vida y muchas cosas. Bacán. Uno ya sabe, al final la vida te va enseñando. Supongo que ese camino estás construyéndolo tú, Anaquena querida. Yo creo que, bueno, tengo 33 años, he vivido harto, siento que he vivido mucho. Claro, respetando siempre los años y las experiencias de los demás, porque uno siempre tiene algo que aprender de los demás, y sobre Totalmente. todo de los años. Pero claro, estoy construyendo, estoy en ese camino y también he aprendido también de todo mi pasado, o sea, de Sí, dónde la vida. vengo, de cómo he ido construyéndome a mí misma. Eso es parte del proceso, Sí, del es proceso de parte de ese aprendizaje de la proceso de vida. aprendizaje Todo de la lo vida. digo en la vida, más allá que esté Sí. pero también vi algunas cosas. Mira, yo no te conocía personalmente, tenía ganas de conocerte personalmente, pero vi algunas cosas. Tú estuviste en Estados Unidos viviendo, ¿no? Estuve en México y Estados Unidos. México y Estados viviendo, Unidos. ¿Cómo sí. fue esa experiencia? Esa ¿De experiencia- gris y amargo o absolutamente de No, todo? o sea, vivir en otro país y sobrevivir también en otro país, porque no es tan fácil irte a otro país, y sobre todo a escribir, es de altos y bajos. No, totalmente. No es como cuando tú te vas de turista a un país un Porque ratito, vais con todo vas con resuelto. todo resuelto, pero no, yo fui así a sobrevivir A también. la life, como uno diría. Sí, claro, obviamente súper anticipada a todo lo que tenía que hacer, al proyecto que tenía, pero en el camino van pasando muchas cosas, pero igual son experiencias que igual, más allá de todo, me dejan súper satisfecha porque yo me fui, o sea, yo tenía 27 años, ahora tengo 33, 26 años, a los 26 me fui. Y yo me fui chao con todo, así iba a llegar la pandemia y yo dije, yo no quiero estar toda la vida impregnándome de este espectro empresarial, porque soy poeta, siempre lo he sido, y quiero sentirme que estoy haciendo lo que yo quiero, y no que estoy en un lugar donde no puedo explayarme. Me sentía como muy incómoda, me sentía como que no era parte de... Siempre en Mejillones estabas. No, en Antofagasta, siempre he vivido en distintos lugares. En Mejillones viví hasta como los 17. ¿Estás viviendo ahora en Mejillones o verdad? No, yo vivo acá. Ah, yo pensaba que Sí. vivías en Mejillones. Mi mamá vive en Mejillones. Ah, ya, por eso Sí. que te veía siempre en Mejillones. Sí, siempre voy porque tengo mi familia allá, y aparte Mejillones es un lugar muy rico y relajante. No, maravilloso. Sí. Entonces tomo la decisión de irme a vivir a México, que era el lugar mucho más accesible que tenía en ese momento de pandemia. ¿Qué ciudad te fuiste a vivir Me allá? fui a Ensenada, en Baja California, en la frontera de Tijuana con San Diego. Te fuiste a unos sectores más. Es brígido por ahí. Brígido, Y así sí. uno que yo he estado varias veces en México, Sí. siempre te dicen, ¿sabes qué? De Monterrey para el norte no Sí. vayas, ¿ya? Porque allá Claro. está todo el narco y todo Sí, la yo narcocultura estaba, y todo. yo estaba en el aeropuerto de mi papá, yo ya estaba ahí y mi papá me decía, Anaí, devuélvete, no podés estar allá adentro. Y yo, papá, ya llegué, papá, ya estoy acá. Y me quedé un año viviendo ahí, en Ensenada, que era una bahía preciosa. No era tan peligroso como otros estados. No, pero sí, no era una ciudad donde... Era un donde- pueblito, no era un pueblito, era una ciudad mágica también. Hay hartos lugares mágicos de México. Sí. Y ese lugar era como la ciudad del vino, habían hartas vinícolas. Entonces, de alguna forma, pude relacionar harto como el espectro de los talleres y de escribir con el tema de las vinícolas. ¿Pudiste sobrevivir allá un año? Pude sobrevivir un año allá.
Y mientras no es tanto menor. escribía mi primer libro, que es Pulsión. No es menor vivir Sí. un año afuera de otro país. Y O lograr sea, hacerlo. un año, pero ya después se vinieron muchos más años también viajando, estando No, afuera sí, y sí, avanzando, pero claro. en plena época de la pandemia. En pandemia, estaba sí. todo encerrado, Todo encerrado, todo claro. paralizado y Sí. todo. Sí. Mira qué maravilloso que viviste Sí. allá en Ensenada. Por eso te decía que en general en México, yo he estado varias veces en México, y la Feria del Libro de Guadalajara, normalmente Guadalajara, otras cosas. He estado un par de veces en el norte de México, ya Ya. en Monterrey, hacia allá. Monterrey. Y sí, se respira el ambiente narco. Sí, es muy narco. Se Sí. respira el ambiente, ¿cómo se llama? El ambiente de peligrosidad. Una Sí. vez me invitaron a una actividad en El Paso, ¿ya? Ya. Y un día antes, 2 días antes de ir a la actividad del Paso, me dijeron, no, está tomado este mundo por el Sí, narco, y pues, no te toman podemos los asegurar, lugares. no te podemos asegurar en lo Claro. absoluto, ya, la integridad, y obviamente uno ya entra en pánico, Sí. no. Entonces, que tú te hayas ido a vivir a no deja de ser. Igual esto al final se alargó casi 4 años, ¿ya? Y yo me fui a recorrer distintos lugares de México y Estados Unidos. Pero al final tomé la decisión de venirme a México porque estaba muy peligroso. Al Y final, Estados Unidos no, Estados Unidos es un poco más distinto, digamos. no, totalmente diferente. Sí, Los totalmente gringos son muy especiales. Sí, muy especiales. Sí, muy especiales. Sí. Entonces, especialmente con los latinos, bueno, Sí, más allá que. tuve una experiencia ahí. Más allá que Sí. no parezcamos, lo parezcamos. Sí. Sí. Yo también he sentido, más alguna vez estaba varias veces en Estados Unidos, más de alguna vez sentí discriminación. ¿ya? Sí. Sin tener por qué sentir discriminación. Sí, ¿ya? yo estuve hasta detenida en Los Ángeles. ¿Estuviste detenida? Sí, estuve detenida. Y fue por una tontera, o sea, justo era pandemia y pasé manejando por la vía terrestre ¿Ya? y estaba cerrada la carretera para el turista, entonces me tuve que bajar y me tomé un avión. El mismo día me tomé un avión desde Tijuana a Guadalajara y de Guadalajara a Los Ángeles y me encontré sospechosa porque me vieron pasando por vía terrestre y después tomando un avión. Y estuve 4 días detenida y yo decía, ¿cómo puedo estar acá? Qué ¿Qué interesante. estáis haciendo acá? No, Pero aquí- también hubo otro aspecto igual bonito porque no me siento orgullosa, pero fue algo que yo no esperaba. O sea, no Tampoco fue me tu culpo por la situación, pero en esa situación me tocó estar con mujeres que habían vivido muchas cosas muy heavy. Y allí, esa experiencia de escuchar, de conocer otras mujeres que te cuentan cosas muy fuertes, porque son mujeres que vienen de un país muy narco, que están buscando asilo en Estados Unidos. Y cuya vida para ella es Yo me cruzar la sentí frontera. agradecida de estar con cuya ellas. vida es frontal la frontera. Sí, pero también ahí me vi, después no me deportaron, pero me mandaron a otra ciudad que yo no tenía esperada y llegar. Entonces ahí me vi ¿Dónde te llevaron? a Guadalajara, me mandaron ya, a pues. Guadalajara, Ah, pero Guadalajara yo es tenía que grande. sobrevivir, ¿cachai? Tenía que sobrevivir. Entonces allí me vi realmente sola, aperrando, o sea, viendo de cuánto soy capaz como de lograr estando sola en otro país y lo pude lograr, pero fue una aventura. O sea, viviste, ya tenías parte de experiencia vivida que al final uno lo va moldeando. ¿Ah? Sí, Este tipo te de va cosas, moldeando, estas cosas te van moldeando, ya no eres lo mismo antes No. o después de esto. No, y no es lo mismo. y para bien, en el fondo es para bien. Así Sí. que, así vamos conociendo a Nakina, como ustedes se darán cuenta, es un personaje intenso. Ya es Muy una intenso. mujer intensa, Sí. es una mujer que tampoco, por lo que veo, tiene grandes dudas de lo que hace, ¿ya? No. Y arriesgada total, ¿ya? Cosa que es, como se llama, aplaudible en la medida que sobrevive. Sí, Bueno, este obvio. tipo de cosas, ¿eh? Sí. Aplaudible. Pero Pero esa intensidad vamos a conocerla ahora a través de la poesía en un minuto más. Así que nos vamos a una pausa comercial y volvemos en un minuto de vueltas acá con nuestro espacio que estamos desarrollando y conversando aquí con Anaquera, una invitada súper especial. Espérenos por favor un minuto y volvemos, ¿ya? Vamos y volvemos. Y ya estamos de regreso después de esa pausa comercial donde le invitamos a ustedes a conocer el Café Literario Físico, un espacio maravilloso que hemos construido con mucho esfuerzo, donde el libro y el café conviven, donde el café tiene aroma a libros y el libro tiene aroma a café. Vaya por favor en 21 de mayo 652, aquí abajo en Mercurio, media cuadra, nos va a encontrar y puedes ir a pasar un momento maravilloso entre libros, café y diferentes conversaciones. Está totalmente invitado. Estamos en este espacio, en nuestro podcast Entre Páginas, que es traído a ustedes gracias al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, a través del Fondo del Libro y la Lectura, que nos ha permitido poder acceder a estos financiamientos para poder hacer este programa.
cualquier cosa que hagamos es plata. Y si no hay apoyo para hacer cosas que con dinero cuesta mucho. Hay cosas que son muy difíciles de rentabilizarlas por sí solo, y la cultura es algo que es evidentemente muy difícil de rentabilizar. Alguien me decía por ahí que no entendía mucho el tema de la cultura, que por qué lo apoyo la cultura y por qué debía ser autofinanciable. Yo le dije una sola frase: en la cultura, en la medida que tú no apoyes la cultura desde el Estado, la cultura se convierte en un bien de élite, ¿ya? Porque solamente va a acceder a ello aquella gente que tenga ingresos, dinero. Claro. La que no tenga ingresos y dinero no va a poder No se acceder. puede. Y la cultura es algo democrático y que tiene que Necesario. llegar a todos, ¿ya? Así que estamos acá conversando con nuestra querida amiga Anaquena Campuzano, ¿ya? Ustedes se fijaron en el primer bloque lo intensa que es. Imagínense cómo será con la poesía. Anaquena, antes de seguir, deleítanos con un poema primero recitado por ti. No sé si lo quieres leer o te lo sabes de memoria. No, lo quiero leer. Por favor, Ya. Anaquena. Bueno, les voy a leer un poema de mi último libro, Nocturnal, que es un libro de poesía erótica. Es un libro que escribí en Santiago, que habla del espectro del escenario y desde cómo te conectas con el erotismo, pero no necesariamente desde el espectro sexual, sino que desde las sensaciones, Totalmente. desde la erótica que te genera ir caminando por una calle, o desde la erótica que te genera conectarte con un sonido, con una luz, etc. ¿Ya? Así que les voy a leer un poema que se llama Dale hambre a la noche. ¿Ok? Ya. Ya, esto dice así. Aparécete claroscuro de la noche como el misterio mismo, porque en tus ojos son los que iluminan las madrugadas en Antofagasta, y tú eres el que despierta la poesía escondida en estas calles con años, resplandores de veranos helados. Por eso ven tú y dale hambre a la noche. Algo por ahí quedó pendiente, algo por ahí se perdió, algo está pendiente. Por eso ven tú y dale hambre a la noche. Seamos viajeros, forasteros nuevos en el velo de la transparencia de esta ciudad que nos mira desnudos. Seamos los amantes polarizados en encuentro de atmósfera fémina. La naturaleza siendo ella misma, anda ven, porque en tus ojos no existe el futuro, ellos viven empapados de presente. Porque tú no tienes miedo a este animal que ruge y acaricia despacito los regalos que la vida le da. Aquí estamos leyéndonos bien, en la noche de luna, en el esplendor casual del hoy, en el aquí, en vida, en medio de llamas, de aromas esparcidos en ropa de cama, dos cuerpos al fuego, al calor de la ironía del vapor hielo de la noche, en el sueño que vuelve y sostiene fantasías nocturnales. Entonces ven y dale hambre a la noche. A ver. La poesía tiene dos o tres elementos súper fundamentales, ¿ya? Y que de repente hay algún autor y alguna gente que tiende a olvidar o omitir. La poesía no solamente tiene que tener contenido, Claro. la poesía tiene que tener una estructura lógica, ¿ya? Tú partes hablando de la piedra, puedes derivar en muchas cosas, pero terminas en la piedra, ¿ya? Exacto. Eso. Y tiene el don de la palabra, ¿ya? La palabra precisa siempre hace una arquitectura maravillosa en la poesía porque calza. Exacto. No cualquier metáfora sirve, No. cualquier adjetivo calza, No. y no cualquier frase conjuga. Claro, ¿ya? exacto. La poesía es, yo en lo personal, bueno, será porque creo, pero creo que es una de las artes más complejas de realizar. La narrativa le tengo todo el respeto del mundo, porque escribir una historia es una cosa Claro. tremenda, ¿ya? Pero una historia tiene mucho más espacio para poder crear, Claro. explayarte o inventar. Crear, ¿ya? claro, crear una atmósfera. La poesía, cuando tú te sales de lo que estás diciendo, se pierde el sentido. Claro, tiene ¿ya? que haber un sentido de coherencia. El sentido de coherencia siempre, eso cuesta mucho. ¿ya? A ver, o sea, tiene que haber un sentido de coherencia, pero eso no implica que dentro de esa coherencia exista una retórica o una metáfora. No, por algo es Claro. poesía, ya, Exacto. si no sería una crónica. Exacto. Entonces, la poesía es obviamente el arte de la conjugación de palabras y la belleza en sí mismo. ¿ya? Hay poesía que es más bella y que es menos bella. Hay poesía erótica que es muy difícil de crear, la poesía erótica, porque el límite entre poesía erótica y erotismo Claro. y cosas más burdas, ¿ya? Exacto. No está tan claro, ¿ya? Y eso está en la sutileza que él lo dice. Yo creo que lo que acabas de escribir tú tiene esa sutileza. Tiene una ¿ya? sutileza. La sutileza es no ser directo,
No es tan explícito. No es tampoco. explícito, no hablar, no decir las palabras evidentes. No quería yo hacer eso. No, con porque él. si haces Sí. eso ya supera el tema de la poesía y algo. Sí. Entonces creo que lo que escribiste ese poema está bastante interesante. Tiene ese desarrollo de palabra que si tú te concentras en leerlo vas logrando entender un poco el hilo de lo que tú quieres decir. Sí, aparte también es un poema que, o sea, por lo general igual escribo harta poesía, tú puedes ir viendo. Me gusta esa interacción, que tú vayas conectándote con imágenes. La mayoría de la gente que lee mi poesía siempre me comenta eso, que no es como que estás leyendo necesariamente un juego de palabras. Además la poesía tuya, yo he leído bastante tus poemas que están en redes sociales y en general es una poesía bastante interpretativa. Pero interpretativa también con un foco, o sea, una interpretativa puede ser que interprete cualquier cosa distinta. Claro. No, hay una interpretación más o menos lógica en lo que tiene sentido. Y creo que tú tienes un talento súper innato y que hay que explotar y desarrollar fuerte. ¿Ya? Sí. Yo creo que, como te digo, vivir de la poesía creo que es una quimera que es muy difícil. Propio Raúl Zurita no logra vivir de la quimera, ¿ya? Claro. Que si ya estamos hablando del poeta vivo más importante de habla hispana. Exacto. Imagínate que queda para los restos de los mortales. Uf, qué difícil ser poeta. El pariente pobre de la literatura en términos de venta siempre es la poesía. Exacto. ¿Ya? Pero no por eso nos va a opacar. Obvio, ¿ya? no. No por eso te va a dejar de gustar y de hacer y de nacer y tener en la piel. Creo que Anaquena tiene en la piel la poesía. Es cosa de mirarla, es cosa de escucharla y saber que inmediatamente ya tiene una poesía. Y una poesía en el fondo. Es la poesía. Es una poesía. ¿Qué estás escribiendo ahora últimamente, Anaquena? Ahora estoy, a ver, me ha costado tener este embarazo de este libro, en realidad, porque para mí es como un embarazo. Sí, es como un embarazo, la verdad, como que para mí los libros los pares. Me está costando un poco, pero lo tengo allí, o sea, voy hacia allá a alcanzar ese proyecto que tengo, estoy trabajando en un 5.º libro, pero es un libro sobre los cementerios del norte. Ah, qué maravilla. Sí, o sea, para el que no conoce, aquí los cementerios del desierto están muy asociados al poblamiento a través de la Pampa Salitrera, de la oficina salitrera, y que se construyeron grandes campamentos y también había cementerios, y cuando desaparecieron los campamentos quedaron los cementerios. Exacto, estoy trabajando en eso, me gusta mucho el viaje y en este momento no me puedo mover tanto como quisiera, pero ya me es una motivación saber que, no sé, una vez al mes o cada cierto rato me voy a arrancar a un cementerio y me voy a ir a conectar de manera mediúmnica para trabajar en ese libro. Y en eso estoy trabajando, en la conexión con los cementerios y con esa canalización poética. Eso no es fácil, ¿eh? No. Porque en el fondo, bueno, los cementerios de la Pampa quizás tienen una particularidad distinta en términos de que el abandono y la soledad te habla mucho, ¿ya? Claro. Pero igual no es el único recurso que puedes utilizar. No, en absoluto, claro. pero sí es una cosa inspiradora, ya no es lo mismo. Yo tuve una pareja hace muchos años atrás que le gustaba ir al cementerio, el cementerio aquí en Antofagasta, y tenía cierta pasión por ir al cementerio de Antofagasta, que yo encontraba que era una pasión bastante turbia. Porque en el fondo recorrer el cementerio de Antofagasta, no sé, hasta el día de hoy es complejo igual, o sea... Sí, hay mucho morbo en eso. Hay morbo en eso también, Entonces claro. creo que cuando hay que tener una distancia también de cuando tú tienes cuando ya entra el morbo, creo que el morbo mancha mucho las cosas que suceden. Sí. A diferencia de los desiertos, de los cementerios del desierto, que ya tú no vas con el morbo, que tú no sabes lo que vas a encontrar y encuentras normalmente historias ahí. Historias. Hay muchas historias. Mira, Hernán Rivera Letelier, en general, cuando buscaba personajes, buscaba historias, recorre los cementerios. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Fata Morgana de Amor con banda de música, que es una de las grandes obras de Hernán Rivera Letelier, que está basado en Pampa Unión, todo. Para encontrar los nombres del protagonista, fue al cementerio de Pampa Unión, ¿ya? Claro. Y ahí apareció el nombre del personaje que iba a ser, ¿ya? Entonces, hay inspiración, hay motivo, sí, porque como digo, habla del abandono y de una historia. Claro. Los cementerios de la Pampa, a diferencia del cementerio de la ciudad que te habla. Claro. ¿Qué crees tú que va a salir de ahí? Creo yo, o sea, para mí todavía es un misterio también, porque en esta ocasión yo, a diferencia de mis otros libros, yo he sabido hacia dónde quiero llegar con los otros libros, pero en este libro no. En este libro yo estoy acercándome a la sorpresa de lo que me va dando. Y
trato de tomar igual distancia porque también me hace mal habitar el cementerio. Sí, no, soy una persona muy hipersensible, llego sobrecargada, a veces me enfermo. Tumba de niños, de niñas. Sí, es fuerte, pero las veces que he ido me he conectado muy bien con la poesía y con lo que tengo que describir. También con fotografía, porque estoy sacando fotografía, pero no sé dónde me va a llevar esto, la verdad que no sé. Mi intención es la canalización en el rito de la muerte. Quisiera abarcar otras cosas, pero creo que ahí ya me voy a tirar al morbo y no estoy pensándolo bien. El morbo bien interpretado no es malo. ¿Ya? No. El morbo cuando es... Pero es fuerte. Morbo, sí, pero cuando el morbo ya... ¿Por morbo? No ese tipo de morbo como banal. Es algo mucho más... No lo quiero hacer así, o sea, tiene que ver más con una documentación de lo que significa el rito de la muerte. Pero ahí voy tranquilita, o sea, hacia adelante. ¿Para cuándo crees que va a estar esto listo? No, yo creo que el año que viene, como en noviembre. O sea, solamente te estoy dando un plazo, me estoy dando un plazo. Yo me demoro un año en escribir mis libros. El año que viene tengo un lanzamiento de un libro inédito que tengo. Pero este libro yo creo que para noviembre, ¿no? Porque me doy el tiempo también de vivirlo y digerirlo. ¿Dónde estás editando tus libros? ¿Quién está siendo tu corrector con esa editorial? Yo estoy trabajando con dos editoriales, una que se llama Sevilla, que es de España, y estoy trabajando con Gato Luciérnaga, que es una editorial santiaguina. Ya, ahí también hay corrección editorial y todo. Sí, trabajo con Rena, que es como mi editor de alguna forma también. ¿Dónde podemos encontrar tus libros? Pueden encontrar los físicos, siempre los tengo, ahora no los tengo, pero por lo general están en canales digitales. Sí, por Amazon, por ebook, por Kindle, por ahí se pueden encontrar. Si los pides, también te pueden llegar a la casa. ¿Y cuándo los vamos a tener en Filsic Librería? Cuando me inviten al Filsic. Está totalmente invitada, aquí te vas a la librería para que la conozcas, que no hagan usted es de las pocas personas que en general del mundo literario no había tenido acercamiento con nosotros. Creo que somos el proyecto más amplio que hay en temas. Yo lo sé, igual estamos siempre nosotros en contacto y siempre estamos leyendo, ¿no? Sí, pero ahora creo que se podría dar porque estoy como mucho más... conozca. Ya, voy a ir. Hay espacio para en general nosotros el tema de poder potenciar, bueno, este espacio habla de aquello, potenciar los autores locales y todo, no es ni siquiera un compromiso, es una obligación que tenemos, ¿ya? Y mucho de ello es lo que ocurre, o sea, los libros en general de autores locales están en la librería de nosotros, no están en otra librería en Antofagasta. Bueno, tampoco hay tantas librerías, pero no están aquí en Antofagasta. Pero están, claro. Y en la Feria del Libro tú ves cómo se llama, todos los autores locales, que es la oportunidad que tienen para vivir y convivir con el público, para vender, claro, ¿ya? Y para mostrarse, porque en fondo 200.000 personas no es menor. Mira, yo teniendo, sí, pues claro, ahí hay una diferencia significativa. Yo teniendo mis libros, pues los vendo, me los compran, siempre me están preguntando por los libros. ¿Tienes el libro en este momento? No tengo en stock. Estoy ahí en ese proceso también de tramitar un nuevo pedido de libros pronto. Pero sería súper bueno tener otro canal de difusión. Mira, conversemos, porque nosotros tenemos un proyecto ahora, ¿ya? Que lo estamos conversando, estaba recién por ahí Carlos Rodríguez, que es el gerente general de Melnor, de toda esta empresa del Mercurio. Vamos a hacer dos proyectos, vamos a lanzar dentro de poco y estoy dando el anticipo, aquí no sé si va a salir mañana o salir la próxima semana, ya le habrá pasado, pero vamos a hacer un gran concurso literario entre Filsic y el Mercurio. Bacán. Pero también queremos potenciar el tema de la escritura y los autores locales a través de corrección editorial, edición, impresión, ¿ya? Y como se llama, distribución de los libros, pero también puesta en valor del autor. ¿Qué quiere decir? De repente con nosotros no en lo absoluto estamos lucrando con este tema. Claro. Vamos a traspasar los costos tal cual son, pero se te va a poder a revisar editorialmente por personas que son especialistas en este tema, ya, claro, extranjeros. Se te va a editar el libro y se te va a hacer, como se llama, una publicidad en el diario, media página, claro, como una difusión pero además vaya a tenerlo en físico, en la librería y en la Feria del Libro, que es un aporte que nosotros estamos tratando de dar para el desarrollo de la industria editorial local. No es para que, o sea, no es tan fácil adquirir libros, es muy caro tener los libros. Vivir de la literatura y vivir de la venta de libros no es tampoco fácil. Tampoco es fácil. Mantener un proyecto que involucre el tema de los libros. El trabajo que tú haces como artista de difusión, de tener tu público, es una cosa de tiempo, o sea... Sí, porque además tú necesitas juntar al público. El tema virtual funciona, pero se requiere muchas veces, o más de alguna vez,
tener un contacto físico con la gente. Sí, ¿ya? se necesita. Porque lo virtual sí funciona, pero Sí. la gente hoy día seguimos siendo muy de piel. Sí, de ¿ya? piel, claro. Y claramente tú eres de piel. Ya, Sí, o sea, es un buen recurso, déjame Sí. decirlo que es un buen recurso Sí, también eso de hacer un lobby. Sí, Sí, totalmente. yo lo hago. Y cuando tú eres de piel, se genera, ¿cómo se llama?, la vinculación más directa con el público. Sí. ¿ya? El público te logra entender, te logra seguir y tú fidelizas. ¿ya? Exacto. Y al fidelizar público, tú puedes ir creciendo como autor. Porque además el público te retribuye, también te dice, estuvo Claro. bien, estuvo más o menos, estuvo bonito, Sí. no estuvo esto, no me gustó. Tú vas enfocando, ya sabes que por aquí está bien, por aquí está mal, voy a seguir por esta vía. ¿ya? Y hay una retroalimentación que en términos de tu creatividad, que es súper importante tenerla con el público y eso sea en contacto físico. Todo el Porque en lo tiempo, todo el virtual rato. cualquiera puede escribir cualquier cosa. Sí, sí. Ya, cualquier cosa, ya, pero personalmente no es lo Sí, mismo. no es lo mismo, sí. ¿Qué poema nos vas a recitar ahora? Les voy a recitar, ¿les recito otro? Ya, Por voy a buscar otro de supuesto, acá. por supuesto. Les voy a recitar. Yo no me los sé siempre de memoria. Me los Está bien. aprendo y me sé algunas partes. Está bien, sí. Todos leen reforzado con el libro, ¿no? Sí, La memoria de repente falla. la memoria falla. Yo les voy a leer Amora. Así se llama este poema. Este poema me recuerda un poco al desierto, a los desiertos de acá del norte. Este poema se llama Amora. En el griterío de la desolación conmarcan los pasos de una plegaria. Peregrina de tus deseos a los pies de una lengua bruja, ahí se sientan las doncellas de la noche y descansan. Por eso yo vengo aquí, Amora de la lengua de sal. Me siento en el borde, respiro en tus acantilados, en el brote de tu aliento, el soplo de tu magia, que me despierta, que me pone curiosa. Cada vez que nos encontramos, algo de mí se enciende en ti, algo de ti se enciende en mí. ¿Cuántos son los amantes que tú has dejado morir en sed? ¿Cuántos cementerios te has tragado que solo la palabra olvido los recuerda? La palabra olvido, yo y mi memoria que no tiene fin. Porque aquí descansan los amores de la pampa, en el reflejo de un espejismo árido, envueltos en historia, en el escenario del saber, en la superficie donde todo pasa, en la mano de Dios que sombría y una vez a las 1000 manda lluvia. Igual así, hay una luz que nubla la mirada y que retumba en objetos, en un flashback. Están perdidos en su amor, el ausente. El invisible gigante te sostiene, en ese norte que no tiene norte cuando el corazón se queda roto. Cada vez que nos encontremos, algo se encenderá en ti, algo se encenderá en mí. Sigue siendo poesía sensual. Sensual, sí. Que erótica un poco más profunda. Sí, Erótica es sensual. No, está bien. Anaquena querida, ¿cómo te puede seguir la gente? ¿Cómo se puede encontrarte? Me pueden seguir por Instagram. Siempre estoy interactuando por Instagram y redes sociales como Anaquena Campuzano. Con 2 N. Con 2 N al comienzo y con cada kilo. Ahí les cuento un poco. Campuzano. Anaquena Campuzano. Y bueno, y también si quieren saber un poco de mi trabajo, se meten a Google, ponen Anaquena Campuzano, van a encontrar entrevistas, van a encontrar cortometrajes y un montón de cosas que he hecho. ¿Qué viene estos en años. lo inmediato para ti, Anaquena? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que vas a hacer ahora en lo inmediato? ¿Qué planes tienes en lo inmediato? Más allá de las que de escribir, ¿vas a presentarte en algún lugar? ¿Estás recitando en algún lado? Por lo general, o sea, este último tiempo he estado presentándome harto en La Leonera. Ahí he estado... Era evidente. Sí, es evidente, claro. He estado declamando mis poemas allí, pero siempre interactuando también por redes sociales. Sí vienen otros proyectos, por ejemplo en Mejillones, trabajo también allá con los chiquillos que están haciendo azotabares. Estoy haciendo Nosotros hicimos el año algunas pasado la Feria del Libro de ¿Hicieron la Mejillones. Feria del Libro? Mejillones, el año ¿Verdad? pasado. ¿El año sí. pasado? Ya. Está el Meja. Creo que el año pasado yo no estaba acá. Hicimos la Feria del Libro de Mejillones, pero vamos a volver a hacerlo este otro año. Sí, este año no lo hicieron. Tengo que hablar con Manuel. Ya hay una deuda. Manolo Tapia. tenía una deuda conmigo, así que ya tengo que volver a hablar. Ya se sabe, ya se sabe. Eso, estoy así como focalizada también en una reinvención, porque me gusta mucho el tema de declamar, pero también estoy pensando en otras cosas, en darle como otro tipo de potencial al tema Si me permites un par de pequeños consejos Sí, que obvio. uno puede tomar. Siempre. En general, mira, y esto se lo hemos dicho a muchos poetas, la poesía tiene que hablar por la poesía. Claro. Yo he conocido declamadores que son espectaculares, ¿ya? Pero el contenido Sí, igual es difícil esa es muy amalgama, difícil sí. porque es muy difícil que el poema cuando es bueno, la declamación tiene que estar a la altura, Claro. no tiene que ser ni más Ni menos. ni menos, ¿ya? Sí. Y ese es un trabajo que se aprende Sí. solamente en el ejercicio En el del ejercicio. día a día de recitar Lo tengo y de la súper claro. retribución de lo Sí. que te dice la gente. Sí. Te exageraste, estuvo bien,
estuviste muy apagada. Entonces uno va armando un poco el tema, va contando, porque en el fondo tú estás contando la historia, Claro. de lo que tú quieres. Una historia que no es fácil de digerir, No. pero tú estás contando Incluso la historia. de decirla. No, también. no es fácil de Sí. digerir. Entonces tú, para contar una historia que no es fácil de digerir, si no encuentras el punto perfecto, se pierde. Se pierde, ¿Ya? exactamente. No, lo Entonces, sé. fantástico. Yo me comprometo a apoyar en todo lo que tú necesites en este tema. O sea, te quiero ver en la FILSI. Ya, ok. Primer tema. O sea, no. Ya te quiero ver en la FILSI 2026 en junio. Sí, son hartas cosas. Hemos hablado esto tantas veces, ¿cierto? Pero es porque yo he estado lejos, pero ahora estoy acá. Correcto. Te quiero ver en el café literario. Si viviendo en Antofagasta, no puedes no estar en el café literario. Ahora estamos media cuadra y conózcanlo. Ya, sí, voy a ir. ¿Ya? Voy a ir. Entonces, cualquier cosa que necesites, nosotros te podemos apoyar en este tipo de temas, porque creo que tenemos la plataforma y la expertise para hacer esto, ¿ya? Y la voluntad. Sí, Es fundamental. eso Así es que, lo muy bueno. usted ha conocido a Anaquena Campuzano, una poeta intensa, apasionada, una poeta profunda y una poeta por sobre todas las cosas verdaderas, ¿ya? Sé que voy a seguir escuchando harto a Anaquena, ¿ya? Sé que ahora vamos a tener una relación más directa con Anaquena para que esté con nosotros, y sé que usted le va a empezar va a tomar el gusto a lo que ella hace, ¿ya? Para mí ha sido bastante grato que nos vinieras a visitar, ¿ya? Gracias. Ha sido una conversación interesante, entretenida, distinta. No converso mucho de poesía, me llegan puros narradores, ¿ya? ¿Verdad? Estos días voy a hacer un programa de mí, me voy a poner a recitar, ¿ya? Casa Herrero, Cuchillo y Palo, los 15 años que llevo haciendo feria del libro, jamás me he subido a recitar ¿Verdad? poesía. Deberías Porque hacerlo. me da cosa que yo soy el dueño de subir allá, porque en cualquier minuto. Deberías hacerlo. Sí, se me lo han dicho varios, pero sé que este año porque este año cumplimos los 15 años, como voy a tener el libro nuevo, probablemente voy a subir y me da lo mismo lo que diga, ¿ya? Entonces, es interesante conocer autores nuevos, personajes nuevos, y creo que Anaquena lo tiene todo. Anaquena, te dejo un minuto para que le digas lo que quiera a la gente, por qué te decirle tiene que que quiera. decir, por qué te tiene que escuchar, por qué te tiene que leer, por qué amas lo que amas. A ver, yo no soy así como tanto de someter a que tengo que ser, pero si andan buscando poesía interactiva, métanse a leer en mi página en Instagram, métanse a ver el trabajo que hay, que es súper interesante. Hay mucha psicomagia, hay mucha reflexión y sobre todo hay mucha honestidad en el trabajo. Y creo que eso Se nota. se nota, sí. Eso le da una potencia al tema creativo, a la poesía. Muchas gracias por venir a vernos, Anaquena. Muchas Gracias. gracias por esta conversación. Sé que ahora viene una presentación, una recomendación del libro. ¿Quién le va a hacer la recomendación? ¿Alfredo o yo? Alfredo, perfecto. Alfredo Gutiérrez, nuestro personaje estrella acá, va a venir a recomendar el libro, que también he recomendado yo, pero no estoy a la altura de Alfredo, no, definitivamente no estoy a la altura de Alfredo. Pero algo haremos el invento, algo haremos el empeño para seguir avanzando. Así que despedimos a Anaquena. Muy agradable la conversación de 10. Y por favor, vamos a una pausa comercial y volvemos a la recomendación del libro. Síganos, no nos pierda. Y vea este programa, recomiéndelo, porque en el fondo necesitamos que siga creciendo, necesitamos que la gente siga escuchándonos, siga viéndonos y siga tomando el amor por lo propio. Volvemos enseguida. Hola, ¿cómo están? Vamos a comentar una antología muy interesante de H.G. Wells, que es un autor tremendamente famoso, pero además importante, que son dos conceptos que no van de la mano. Y esta antología que acaba de llegar acá a Filsic, la versión está preciosa, oye, muy, muy linda, yo se lo recomiendo. Mira, este guardapolvo se saca y está con mucho más brillo. Muy lindo, de verdad. H.G. Wells, ¿cierto? Miren la primera obra, La máquina del tiempo, La isla del Doctor Moreau, El hombre invisible, La guerra de los mundos, Primeros hombres en la luna. Entonces, cuando hablamos de Wells, hablamos de una figura tremendamente significativa. Probablemente muchos recuerden esta anécdota famosa de la adaptación de La guerra de los mundos al radioteatro que hizo el gran Orson Welles en Estados Unidos, cuando él en esta adaptación fue relatando los hechos que cuenta la novela. ¿Qué cuenta la novela? La historia justamente de un conflicto bélico
que es entre humanos y extraterrestres. Pero lo interesante es que los humanos no entienden muy bien lo que ocurre. Esto es en 1800, por tanto, no es los conflictos bélicos que conocemos en la actualidad, es mucho más rudimentario la manera en que se conformaban las Fuerzas Armadas de los países. Entonces la historia en macro es que empiezan a aparecer unas especies de naves espaciales muy extrañas. Recordemos que estamos en los albores de la ciencia ficción. Por tanto, el mundo no está habituado a lo que es, por ejemplo, si hoy día le hablamos de naves espaciales a nuestros niños, todo el mundo más o menos reconocería que es un platillo volador y que es una máquina que viene de afuera, pero en esos tiempos todavía no. Por lo tanto, la obra va retratando qué pasa con unos protagonistas. Son varias historias, ¿cierto? Una historia coral y cómo ellos intentan arrancar, ¿cierto?, de estas máquinas, esconderse. Particularmente hay un hombre que quiere volver a ver a su familia. Por tanto, la historia es, por un lado, arrancarse de estos monstruos, y por el otro, que los monstruos son terribles porque además succionan a las personas, ¿no? Ahí los dejan en el suelo. Y por otro lado, volver en este viaje de salvación propia y tratar de rescatar a su mujer. Recuerda además que la valentía era masculina, no femenina en ese tiempo. Y así que es una historia tremendamente entretenida. Y lo que hace Orson Welles es adaptar esta historia que cuenta la llegada de estos extraterrestres, pero como lo hace en la radio, en 1900, ¿cierto? La gente pensó que era verdad y quedó la tendalada en tiempos que pre-internet, la televisión muy en los albores. Por lo tanto, el gran acompañante de las familias era la radio, era más barata, era más asequible. Y bueno, que la escoba, todo el mundo corriendo, y se trató de una adaptación de La Guerra de los Mundos. Otra novela que aparece acá es La Máquina del Tiempo. Oye, súper entretenida también. Hay varias películas que adaptan esta novela de un tipo que es un científico, es un inventor. Acá aparecen las primeras líneas como el viajante del tiempo, el viajero del tiempo, y lo que sucede es que finalmente él pierde a su esposa y enfoca todos sus esfuerzos por recuperarla, y para ello lo que hace es inventar una máquina del tiempo para tratar de evitar que ella fallezca por un accidente. Es una linda historia. Hay una adaptación muy primigenia, muy linda, me parece, que además tiene uno de los dibujos clásicos de La Máquina del Tiempo. No sé si la van a ver, pero igual la voy a mostrar, que aparece acá. Es muy lindo el dibujo. Que tiene un círculo en la espalda y unas manivelas para, en el fondo, programar los años que yo voy a viajar en el futuro, porque esta máquina viaja al futuro. Es muy bonito también en la película porque podemos ver el paso del tiempo a través de una tienda que vende ropa. Entonces cada vez que él viaja en el tiempo, que es, se sube este armatoste, aprieta las perillas, aparecen un par de luces y él ve cómo en la tienda que está frente a su casa los vestidos van cambiando por otras vestimentas más propias al futuro. Es una obra de ciencia ficción que mezcla también terror, ya que en algún momento se tiene que enfrentar, ¿cierto?, a los Morlocks, que son estos habitantes del futuro, habitantes, por llamarlo de alguna manera, que son humanos que han perdido el control de lo que es ser una identidad propia, ¿cierto?, como lo conocemos ahora. Entonces viven debajo de la tierra. Es terrible. Oye, hay un montón de adaptaciones cinematográficas y la novela de verdad, es un lujo. La isla de Dr. Moreau también tiene una adaptación con Marlon Brando.
Tremenda película. Armando ya estaba robusto, grande, andaba con una bata blanca y tiene que ver con estos experimentos científicos donde una persona tomaba cuerpos humanos, se los ponía a animales, terrible. En fin, Wells ha sido uno de los autores más interesantes en lo que es ciencia ficción, súper recomendable, realmente es una edición de lujo y está a un precio, mire, son 5 novelas por 11.000 pesos. O 15.000. Chuta, yo no sé. La productora me va a decir, pero 11.000 o 15.000, da lo mismo. Son 5 novelas. Ah, son 15.000. Ya, 15.000. Lo siento, los que me... oye, totalmente recomendable, precio-calidad, pero además para entrar en un mundo muy entretenido que tiene que ver con la ciencia ficción primigenia. Y esta fue nuestra recomendación de hoy.